Hola, hoy hablaremos del contexto actual sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Piura, del curso Constitución y Derechos Humanos, a cargo del docente Michue Llamo Edwin Tomás. Se realizó una encuesta de 10 preguntas en la cual se pudo recolectar información sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Piura, dando como resultado lo siguiente. Pregunta 1. ¿Qué tanto sientes que se respetan los derechos humanos en la ciudad de Piura? A lo cual las personas tenían opciones para responder como nada, poco, algo, mucho y no precisa. A continuación, observaremos los resultados frente a esta pregunta. El 50% responde a poco, el 33% algo, 11% mucho, 5,6% nada. Según este resultado, podemos decir que gran parte de la población piensa que sus derechos se respetan muy poco. Pregunta 2. ¿Usted considera que debe aplicarse la pena de muerte en los siguientes casos? Por traición a la patria, por cometer actos terroristas o por violación a niños y niñas. Como se puede observar, la población con un 88.9% votó por considerar aplicar la pena de muerte a los violadores de niños y niñas. Este porcentaje de personas cree que los violadores no puedan tener los mismos derechos humanos que los demás. Tenemos las siguientes alternativas. No conoce ninguno, conoce uno, conoce varios, conoce todos. De 18 respuestas, nos da que el 66.7% nos dice que conoce varios. Y en las otras alternativas tenemos un empate de 11.1%, tanto para no conoce ninguno, conoce varios y conoce todos. Para la cuarta pregunta tenemos: ¿usted cree que es importante el derecho a la educación en infantes en nuestra localidad? Tenemos las siguientes alternativas, tanto sí, no y tal vez, el cual de 18 respuestas nos da el 94.4% que sí, y el resto nos dice que no, con un 0% de tal vez. En la pregunta 5, ¿cree usted que los derechos humanos se vulneran actualmente? Tenemos como alternativa de respuesta sí, no, tal vez, con un 88.9% respondiendo que sí se vulneran y un 11,1% respondiendo que tal vez, y un porcentaje cero en la alternativa no. En la pregunta 6, ¿cuál de los siguientes derechos considera usted que es más vulnerado en su localidad? Tenemos como alternativas de respuesta derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la igualdad, a la integridad personal, teniendo como respuestas un 44,4% a la justicia, un 22,2% a la integridad personal y un triple empate con un 11,1% las alternativas de derecho a la vida, derecho a la igualdad y derecho a la libertad. La pregunta número 7 nos dice: ¿usted cree que existe alguna jerarquía entre los derechos humanos? El 44.4% respondió: no, los derechos humanos son indivisibles. El 27.8% respondió: sí, algunos derechos valen más que otros, mientras que el otro 27.6% prefirió no opinar. En la pregunta número 8 nos dice: según usted, ¿todas las personas tenemos? El 55.6% respondió: los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. El 27.8%, distintos derechos humanos según nuestro sexo. El 16.7% respondió: distintos derechos humanos según nuestra nacionalidad, mientras que nadie respondió a derechos humanos solo en nuestro país de origen. Frente al avance económico y la vulneración de los derechos humanos, el 77% de encuestados considera que se debe priorizar los derechos humanos frente a un trabajo digno, ya que esto no aplica solamente para el bienestar del colaborador, sino también para los muchos beneficios que este conlleva, desde un seguro de salud hasta un correcto área de trabajo. Frente a la problemática social de la delincuencia, el 50% de encuestados considera que los derechos humanos no aplican como un obstáculo para la lucha contra la delincuencia, ya que toda persona tiene el derecho a un juicio y asimismo una sanción. Todo esto emitido por autoridades judiciales pertinentes. Frente a nuestra encuesta realizada, hemos podido determinar que si bien nuestros participantes, en un rango de 22 a 35 años de edad, conocen los principios básicos y derechos humanos, aún nos hace falta fortalecer el aspecto de la vinculación entre ciudadanos y el sistema legal,
ya que el 54% de encuestados considera que existe una jerarquización entre derechos humanos y el sistema económico, afirmando que la justicia solo aplica para personas de un nivel económico estable, lo cual no es verdad, ya que los derechos humanos aplican de forma innata y sin ninguna distinción. Como conclusión final, presentamos el arduo trabajo que tiene la Defensoría del Pueblo y el sistema legal, ya que el 74% de encuestados afirma que está dispuesto a ser orientado sobre derechos humanos con un fin de evitar ser timados o en algunos casos hasta estafado en sistemas legales. Muchas gracias.